Vamos con nuestra sección En Contexto. Y como es costumbre, aquí damos perspectiva a una de las noticias de la agenda internacional y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Hola Andrés, bienvenido también a este espacio y yo también vuelvo, así que encantada de saludarte. Así es, feliz regreso Marta. Hoy vamos a hablar de Francia, donde mañana se van a votar a falta de dos mociones de censura contra el primer ministro Michel Barnier. Efectivamente, Andrés, el derechista Barnier quiso pasar su ley de presupuestos de la Seguridad Social, una de las patas presupuestarias, eludiendo la Asamblea Nacional. Y las consecuencias son dos mociones de censura. Una presentada por el nuevo Frente Popular, la coalición de izquierda que, recordemos, ganó en minoría las elecciones anticipadas del mes de julio, y la otra propuesta por la extremista Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Sendas mociones se van a votar mañana a las 4 de la tarde hora local y podrían tumbar al primer ministro, que también, recordemos, lleva apenas 3 meses en el cargo. Escuchemos. Evidentemente, ante esta enésima negación de la democracia, censuraremos a este gobierno y Michel Barnier probablemente pasará a la historia como el primer ministro que tuvo el mandato más corto de la Quinta República. Esto significa que presentaremos, mientras hablo, una moción de censura. Y votaremos para censurar al gobierno. El gobierno ha destinado entre 30.000 y 40.000 millones de euros a impuestos adicionales. Hemos sido extremadamente razonables en las exigencias que le hemos trasladado en nombre de los franceses, con el mandato de protección que nos han dado los franceses. Le Pen ha dicho abiertamente que votará por la moción presentada por la izquierda, pese a ser un texto que precisamente censura la elección de Barnier como un primer ministro de derecha que se acercó a la ultraderecha en sus primeras decisiones en el cargo. No obstante, y esto es importante decirlo, pase lo que pase mañana, que ahora hablaremos de ello, Andrés, no puede disolverse la Asamblea Nacional hasta julio de 2025, un año después de las últimas elecciones. Eso es lo que dice la propia Constitución francesa. De otro lado, Barnier rechaza las censuras en su contra. Veamos. La situación es difícil sobre el plan budgetario, sobre el plan financiero. La situación es difícil en términos presupuestarios, en términos financieros y muy difícil en términos económicos y sociales. De una cosa estoy seguro, señor Chassaigne, y quiero que tenga en cuenta lo que le digo hoy. La censura de la que hablaremos mañana lo hará todo más difícil y grave. La censure dont il est question demain, nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. Bien, después de ese preámbulo, Marta, hablemos entonces de la figura de la moción de censura, una herramienta constitucional aplicada en numerosas ocasiones en las décadas recientes en Francia. Efectivamente, Andrés, los datos nos dicen que desde 1958, desde el inicio de la Quinta República en Francia, se han sometido a votación a la fecha 65 mociones de censura, más las 2 que lo harán mañana, 67. Y lo curioso es que para ser una figura tan recurrente, solo ha prosperado en una sola ocasión, a la espera, pues esto de también lo que ocurra mañana con Barnier. Concretamente fue en el año 1962 cuando la Asamblea derrocó al gobierno de Georges Pompidou bajo la presidencia de Charles de Gaulle, quien había anunciado una revolución constitucional para que la jefatura del Estado se eligiera por voto popular y no por las asambleas como se hacía entonces. Si nos venimos ya al escenario actual, durante el periodo de Emmanuel Macron, desde 2017 a la fecha, los primeros ministros nombrados por él, que han sido 5, han enfrentado 12 mociones de censura, las últimas las de mañana, que podrían suponer que Michel Barnier eventualmente sea el premier más efímero de la historia reciente francesa. Bien, Marta, recordemos que una de las premisas para presentar una moción de censura es que el primer ministro invoque el artículo 49.3 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice este polémico artículo, además? Bien, pues lo primero que tenemos que decir es que la Asamblea Nacional en estos momentos no cuenta con ninguna mayoría absoluta. Hay 577 diputados y la mayoría se fija en 289, que son los votos que se tendrán que lograr mañana como mínimo para que caiga Michel Barnier. Si hablamos del 49.3,
este es un artículo que da potestad al primer ministro, previa luz verde del Consejo de Ministros, a aprobar una ley relacionada con el presupuesto sin el voto de la Asamblea Nacional, sin debate y sin oposición aparente. Pero ese artículo de la Constitución 49.3 también dice que da a los demás partidos la opción de presentar una moción de censura en las siguientes 24 horas de ser invocado el artículo para poner a prueba la confianza del primer ministro. Y en estas pues nos encontramos ahora mismo. Bien, ahora que conocemos este contexto, Marta, ¿qué escenarios se pueden abrir en Francia mañana? Empecemos por lo que puede pasar si la moción de censura prospera. Bien, pues tenemos que ver los dos escenarios. Por una parte, si Le Pen cumple y vota la moción de la izquierda, el gobierno, como decimos, puede caer. Hay que fijarse, sin embargo, en qué harán los diputados socialistas de la coalición del Frente Popular, ya que no todos son firmantes del texto de la censura y eso podría condicionar los números de la mayoría de 289, recordemos. No obstante, si todo se alinea en contra de Michel Barnier, lo que sigue es que Emmanuel Macron nombre a un nuevo primer ministro. No tiene una fecha específica para hacerlo, por lo que, mientras tanto, Barnier quedaría en funciones. Ahora bien, la ley presupuestaria que impulsó Barnier caería y esto dejaría a Francia en un limbo nunca antes visto, ya que se debería aprobar una eventual extensión del presupuesto actual de 2024. Pero tampoco está garantizado que la Asamblea dé el ok a posponer ese presupuesto. Bueno, esto por un lado, Marta, aquí tenemos que decir que prospere o no en la Asamblea Nacional, como decías antes, no se disuelve inmediatamente porque lo impide la Constitución hasta julio de 2025. Pero bueno, si fracasa la censura, ¿qué ocurre? Bien, pues en este escenario hay menos incertidumbre a priori, ya que si finalmente no salen adelante ninguna de las dos propuestas, Michel Barnier seguirá en el cargo, se aprobaría directamente la ley presupuestaria de seguridad social y la tensión, eso sí, se puede revivir el próximo 18 de diciembre, cuando está prevista la siguiente votación del presupuesto, que podría eventualmente acabar de la misma manera invocando el artículo 49.3 y con las consiguientes mociones de censura, como decimos, también eventuales. Así es. Marta, y por último, un detalle no menor, hemos visto que desde hace años, desde la polémica reforma a las pensiones, ser primer ministro en Francia es un desafío absoluto. ¿Esto podría interpelar directamente a Emmanuel Macron? Bien, pues también es una hipótesis que hace unos años parecía marciana, pero que cada vez se pone más sobre la mesa, y es que es la de que Macron renuncie y convoque elecciones presidenciales anticipadas. Esto en un momento dado era un reclamo que solo hacía la Francia insumisa de izquierdas, con Jean-Luc Mélenchon a la cabeza, pero ahora es una demanda que ha crecido en varios sectores del espectro político. Las elecciones están previstas inicialmente presidenciales para 2027, pero si la situación en Francia fuera ingobernable, quizá Macron podría esperar a mediados del año que viene, renunciar, anticipar las elecciones para que el nuevo presidente designe a un nuevo primer ministro, que asimismo disuelva la Asamblea y empiece a rodar otra vez toda la maquinaria política en Francia. Pero por el momento, mucha incertidumbre a la espera de lo que pase mañana. Bien, a la espera de lo que pase mañana, entonces, Marta, muchísimas gracias por poner en contexto esta situación allí en Francia. Mañana más. Gracias, Andrés.